Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, a esta sección que denominamos charlas futboleras, que hoy tenemos un enorme lujo en lo personal, un jugador que en lo contemporáneo lo disfrute mucho, uruguayo él, de extensa trayectoria, y bueno, más de un gol habremos gritado de él por toda su historia y demás, el señor Santiago Silva. ¿Cómo estás, Santi? Un gusto tenerte en el canal. Muy buenas, es un placer poder charlar con vos y para que la gente pueda escuchar y conocerme un poquito más. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te encontramos hoy en día? Yo con ganas, siempre con ganas. Muy bien, la verdad que muy bien. Ando por España acá, ya en poco tiempo voy a estar en Buenos Aires, haciendo lo que más me gusta, estar en el fútbol, algo que amo. Pero bueno, por ahí desde el otro lado me estoy preparando, vengo hace mucho tiempo preparándome para ser entrenador y bueno, ojalá que se pueda dar rápidamente. O sea que ahora se viene un Santiago Silva entrenador, o cómo queda el Sí, a fin futbolista de ahí. año, a fin de año. Esperemos por ahí poder terminar como uno quiere, tener un minuto dentro de una cancha para poder retirarme. Y bueno, es algo que anhelo, muy difícil, pero lo importante es que uno sigue vigente físicamente, mentalmente. Y bueno, seguiré ligado al fútbol haciendo lo que más me gusta. La pasión mueve, ¿no? Mueve mucho. Sí, yo soy muy especial, ¿viste? Yo lo sé, porque todo el mundo me lo dice. Es algo que lo hice toda mi vida, que me apasiona poder ayudar a los más jóvenes, lo que es el grupo, lo que es el liderazgo, el entender los momentos de los más jóvenes hoy, de tener esa empatía, de poder ayudarlos en sus emociones, que hoy en día juegan un rol fundamental en lo que es la proyección de un jugador de fútbol, ¿no? Santi, ¿y qué buscas en un club hoy? ¿Qué te tiene que dar un club para seducirte, ya sea como futbolista o en el proyecto de entrenador? No, a ver, la idea es tener el espacio. Después uno tiene que demostrarlo, ¿no? Tener la oportunidad. En el caso como jugador, como te digo, es mi última bala. Me gustaría poder estar y aportar desde, no que viene Santiago Silva por la puerta grande. No, yo soy el último, no soy la prioridad. Sino poder ayudar, poder transmitir, poder contagiar a los más jóvenes, a ese plantel que hoy lo puede necesitar, desde la experiencia, desde el liderazgo, desde la trayectoria que uno ya tiene en la espalda, bueno, para poder aportar en lo que hay muchos clubes que no la están pasando bien, porque les toca jugar, por ejemplo, zona de descenso, zonas que están abajo, y bueno, la verdad que desde ese lado, y como entrenador, nada, tener la oportunidad. Si bien uno tiene como jugador un nombre, después es tener la oportunidad y después demostrar, ¿no? Hoy los procesos son complejos porque los procesos hoy son cortos, son 4 partidos, en Argentina por ahí son menos. Yo soy de la idea de enfocarse plenamente, primordialmente en lo que son las emociones y lo que es la parte humana del jugador de fútbol, ¿no? Porque por algo uno está en primera, por algo los jugadores están en primera, si bien son jóvenes, pero por algo tienen las condiciones físicas, por ahí estratégicas y tácticas no tanto, pero bueno, de mi mano es darle eso y brindarle eso y ayudarlos muchísimo y ser muy pegado al jugador. Santiago, y te vamos a ver en un perfil de técnico así efusivo, como te veíamos como jugador, viviéndolo como si fueses uno dentro de la cancha. Sin duda, como lo viví, como lo voy a vivir, sí, claro que sí. Soy parte. Como Eso se líder, siente, ¿no? sí, bueno, voy a tener que calmarme un poco, ¿no? Pero sí lo voy a vivir constantemente. No creo que me pueda sentar en un banco de suplentes solamente como para analizar algo con mis ayudantes, pero lo voy a vivir y voy a estar viviéndolo constantemente. Sabes que hay, por lo menos lo que veo como hincha, ¿no? Perfiles de entrenadores que transmiten esto que decís, no sé, por ejemplo, Gustavo Costas, que va hasta corriendo con los jugadores, o el Kili González, y eso se transmite también en la gente y en los jugadores, en la idea, en querer darlo todo. Sí, yo encuentro, hay diferentes perfiles y diferentes maneras. Cada uno tiene la suya, algunos con un poco más de equilibrio, otros un poco más efusivos, otros no se le mueve un pelo. Cada uno tiene sus maneras y no hay un camino, no hay un libreto. Pero bueno, a mí me gusta vivirlo como va a ser, como serán los entrenamientos también. Siempre
de la manera generando esa energía positiva, ¿no? Más allá de que por ahí las cosas no estén de la mejor manera, pero sí activando, sí intentando de que esté todo alineado para que las cosas salgan bien. No todo va a salir bien. Entonces, ahí estará mi inteligencia para poder sobrellevar. Santi, ¿y te proyectás comenzando en Argentina? Acá como que te adoptamos ya, ¿viste? Por todo el tiempo que pasaste, los equipos en los que jugaste y lo que fuiste dejando. ¿Pensás en proyectarte desde acá o estás abierto a cualquier espacio? No, a ver, estoy abierto a cualquier espacio, es claro. Ahora estoy en Europa, no puedo dirigir en Europa porque, bueno, tendría que hacer el curso nuevamente. Más allá de haber sido profesional o en Argentina, al no haber sido internacional se hace un poquito más difícil. Al no haber jugado en ninguna selección se hace un poquito más difícil, pero es un filtro que le ponen acá a Europa, que está bien también, porque si no serían todos sudamericanos los entrenadores de acá. Claro. Hay que adquirir una experiencia ya, son 3 años, si no me equivoco, para poder venir acá a dirigir. Y sí, la verdad que sí, porque Argentina es un país que me encanta. Si bien soy uruguayo, soy partido de la mitad, porque mi familia es argentina, tengo grandes amigos argentinos, tengo mi carrera y mi gran tiempo ha estado mucho más tiempo en Argentina. Y bueno, me ha tocado estar en diferentes lados y es el fútbol que amo. Y ojalá que se pueda dar. Así que, como te decía al principio, ya fin de año, perdón, ya ahora en un mes más o menos estaré yendo a Buenos Aires como para analizar ciertas cosas. En tu etapa como jugador, Santi, tuviste niveles muy altos, al punto de que medio que hasta en lo personal, hablo también como hincha, no entendía la no convocatoria tuya a alguna selección uruguaya, digamos, porque a pesar de, bueno, era una época de delanteros fuertes como Cavani y Suárez, entiendo en mi opinión, humilde opinión, que había lugar y te habías ganado ese espacio. ¿Tenés una explicación ante eso desde lo personal? ¿Alguna vez te explicaron el por qué? Porque tenías el nivel para estar. Sí, realmente, más allá del gran momento que estaba la selección uruguaya en aquel momento y de los delanteros que había, bueno, yo considero que por ahí podía haber tenido una oportunidad como para probarla, sentirla. Hubieron muchos partidos amistosos y el gran nivel que me tocó tener, porque fueron más o menos 4 años, desde Banfield 2009 hasta después Banfield, Vélez, Italia, Boca, Lanús. Fueron 4 o 5 años muy buenos, a un gran nivel, como para poder haber tenido la oportunidad de vestirla. No se dio. En aquel momento estaba el Checho Batista, que duró muy poco y tuvo, o por lo menos se podía haber dado por ahí el nacionalizarme en aquel momento. Pero bueno, fue algo periodístico, no fue tan oficial, pero bueno, por ahí, si hubiese seguido Batista, por ahí se hubiese dado la oportunidad. ¿Te hubiese gustado vestir la camiseta argentina? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí. Me hubiese gustado vestir la uruguaya, pero no pude. Pero en No se Argentina, pudo. obviamente, claro que sí. Claro que sí, porque si hubiese sido argentino hubiese tenido la chance. Sí, porque pasaron 9 argentinos que anduvieron en un gran nivel. Y a mí, y mi carrera, estando o en la selección argentina o uruguaya o argentina, hubiese sido diferente, ¿no? Hubiese pegado un boom diferente también. Claro, hubiese sido otro el impacto. Quizás Claro. ti sería valorar más porque se te valoraba. La verdad que tenías un nivel muy alto, pero bueno, sí genera otro impacto. Genera otro impacto por ejemplo, al exterior, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Bueno, y tuviste ahí pasos por el fútbol europeo, ¿no? Italiano, alemán. ¿Cómo fue toda esa Sí, experiencia? al principio, antes de llegar a Argentina, fue muy bueno, experiencias que uno va adquiriendo desde joven. Ya con 21 años estaba en Italia, en el equipo Verona, experiencias únicas para mí, porque uno con 21 años recién cumplidos estaba ya participando de un plantel en la Serie A cuando había figuras de renombre: Del Piero, Totti, Ronaldo, Fenómeno, no sé, Seedorf, había Recoba, bueno. Entonces para mí era estar como, en aquella época, era como estar en Disney. Y sí, me imagino compartir con esos monstruos, ¿no? Una locura. Una locura de tenerlo cerca ya nada más, la verdad que fue algo extraordinario, una experiencia extraordinaria. Aquí, Santi, dejaste muy buenas sensaciones en muchos equipos, siendo campeón.
Vos en lo personal, ¿con cuál te identificás? ¿A cuál le agarraste, digamos, más cariño? Jugaste en muchos y en todos dejaste algo. Pero en lo personal, ¿con cuál te identificás? Mirá, me identifiqué con muchos porque, Mm, sinceramente, por ahí el que más resalta y el que uno más lo sintió en lo que mueve el mundo es Boca, claramente. Boca. Después me identifiqué mucho en Vélez, peleando, saliendo goleador, peleando, saliendo campeón en el 2011, campeón del campeonato argentino, peleando la de Copa Libertadores hasta último instante. Después en Banfield 2009, saliendo goleador, generando la primera estrella de la institución, viviendo un año y un plantel con James Rodríguez, Mm. Serviti, y bueno, grandes nombres. Después en Lanús, saliendo campeón de la Copa Sudamericana en el 2013, con un plantel también muy, pero muy, muy de grandes nombres, Marchesín, Izquierdos, con los entrenadores con Guillermo Barros Esqueloto, los mellizos. Después me tocó estar en Argentinos Juniors, peleando el campeonato también y la Libertadores. Bueno, en Talleres. La verdad que me tocó vivir momentos muy, muy, muy buenos en el fútbol uruguayo, argentino, perdón. Y dejando algo en todos, dejando algo en todos, generalmente cosas positivas, a veces no se podían no se podían cumplir objetivos, pero sí dejando algo importante. Y bueno, a nivel impacto que hablábamos ahí un poco, Boca me imagino que debe ser el que más mueve, viste, por lo que se habla, por el mundo, Boca que se habla. Encima llegás después del retiro de Palermo, con lo que implicaba, digamos, que se retire Palermo, quién lo iba a suceder, ¿cómo fue todo eso? La verdad que fue el haber estado en Boca fue único, único, lo viví intensamente como lo vieron todos y como es Boca. Boca jugó ayer y viste lo que fue. Es lo que mueve Boca, es lo que tiene Boca, es un mundo inexplicable, es una sensación inexplicable, siempre para el lado positivo, si uno lo sabe llevar. No cualquiera puede jugar en Boca, hay que tener la personalidad y tener la grandeza para poder ser 24 horas jugador de Boca. Pero yo lo viví intensamente y a mí me fascinó y con el tiempo uno lo va valorando mucho más y uno se pone en el lugar de los que están hoy y la verdad que es fascinante, fascinante. Eso me imagino, ¿no? Vos que estuviste ahí, debes entender un montón de cosas que nosotros los hinchas no sabemos, pero el haber vivido lo que es Boca, entendés situaciones, rendimientos y distintas cuestiones. Sí, claro, porque la camiseta de Boca es una camiseta pesada, es O una sea, camiseta que hay que saberla llevar, hay que comprometerse. Yo siempre digo que no es solamente cuando uno llega a la Boca y se va, o al complejo de Seiza, es todo el tiempo jugador de Boca. Y para Boca y así tenés que tomarlo. Con mucho compromiso, con mucha humildad, con mucho sacrificio y con mucho respeto. ¿Qué significa eso? 1000% Boca. claro, 100% en todos los aspectos, no solo en lo En todos los futbolístico. aspectos. En todos los aspectos. En el cuidado de la alimentación, en lo futbolístico, en el rendimiento, en el cómo te comportás. Nada, de eso se trata. Si eso se trata de ser un jugador profesional, no hablo solamente de un equipo como Boca, de eso se trata, imagínate la magnitud que puede tener un equipo grande, ¿no? Porque para ser un profesional se tiene que adquirir todo eso. Y lo que, perdón, ¿no? Lo que me imaginaba, lo que hubiese sido si ganaban esa Libertadores, con lo que le cuesta a Boca esa famosa séptima y cómo la vive en lo personal a la Copa, hubiese sido también otra cosa, digamos. Sí, hubiese sido otra cosa. La verdad que sí, se dio un partido muy cerrado, creo que por ahí no nos dio como para hacer una diferencia en cancha nuestra, la Bombonera, y ahí creo que estuvo el quiebre, ¿no? Pero fue algo único el haber llegado a esa copa. Que bueno, que Boca estaba acostumbrado a lidiar con esos partidos. Hoy es raro no verlo peleando ese tipo de copas, de Copas Libertadores. Se hace muy raro no poderlo disfrutar y más que nada para el hincha también, ¿no? Y eso creo que hizo Santi que se valore más, ¿no? Esa final, porque bueno, muchas veces, sobre todo en Argentina, hay un exitismo, digamos, de que como si no valiera el perder una final, pero sin duda es que hay que llegar, hay que jugarla, bueno, obviamente el dolor de perder una final está, pero
después se valoró con el tiempo, porque hasta hace poco la volvió a jugar, pero no la venía jugando, hoy ni juega en la competición siquiera. Lo que pasa es que Boca se acostumbró a jugar este tipo de competiciones, este tipo de certamen, como pan caliente. Entonces, hoy en día no verlo es un tema de cuestionamiento, es un tema de profundo. Y imagínate que en aquel momento no se valoraba el poder haber llegado a una final, había que ganarla. ¿Entendés? Con el tiempo se va valorando el poder llegar a una final. Como Boca se acostumbró en los años a jugarla siempre y a llegar a instancias decisivas y a ganarla, hoy se va a valorar, se valoran las finales, está bien, pero en aquel momento el haber llegado a la final no se valoró. Y no se va a valorar porque se estuvo acostumbrado a ganarla constantemente. Y ese gol contra Fluminense en las semis explotó, se lo gritaron mucho y te lo deben recordar, me imagino mucho. Sí, sí, la verdad que sí, para mucha gente fue el gol más gritado, uno de los goles más gritados por la magnitud y la jugada, y parecía que entraba y no entraba, y aparezco yo de atrás como un enfermo, y la meto pelota, jugador, todo para adentro, y bueno, y esa Copa Libertadores me tocó, bueno, tener un buen desempeño, tanto en semifinales, en cuartos, en octavos, convirtiendo. Y la gente de Boca se acuerda de esos goles importantes, no solamente míos, sino de los que lo que le toca convertir goles importantes Lastimosamente no pude convertir en la final. En la primera final sí, pegó una pelota en el palo y Roncaglia con la mano, me la saca un defensa con la mano, si no era penal. Pero la realidad es que, para hacer un resumen, el haber jugado en Boca para mí fue algo, y lo voy a decir siempre, ¿no? Algo extraordinario. Y la gente me lo hace saber, y yo soy muy agradecido y tengo mucha empatía hacia la gente. Y bueno, me acordaba de ese gol también, hay una foto, ¿no? Que hasta te llevas puesto defensor todo, que hasta le tocas la cabeza, puede ser en el festejo. Sí, justamente queda el jugador, el 7 ahí, queda lamentándose, ¿no? Porque ya quedaban eliminados, fue justo en la hora, y a mí se me ocurre tocarle la cabecita ahí, y bueno, quedó esa foto y quedó para la historia. Sinceramente hubiese sido mucho más lindo haberla ganado y Claro. Esa foto hubiese quedado, la tendría en mi casa. Claro, es una foto emblemática. Y bueno, hablamos de lo que es Boca, el Superclásico también, ¿no? Es algo tremendo, me imagino. Sí, bueno, me tocó tener experiencias en 2 clásicos, convirtiendo en los 2. Es algo maravilloso que los 2 más grandes del país, tanto en el Monumental como en la Bombonera, es algo extraordinario. Esa semana es algo único, la gente te lo hace saber, el hincha, bueno, todo. Es algo muy especial, es algo que le agradezco a Dios el poderlo haber vivido, disfrutado, convertido. Imagínate lo que es lo inexplicable que es convertir en un partido de esos y poder gritar y nada, imagínate que le agarré la cámara en la Bombonera, le agarré la cámara y le quería arrancar la cámara. Bueno, nada, cosas que uno lo disfrutaba a mi manera y bueno, era muy eufórico. Sigo siendo eufórico, mejor dicho. Pero nada, siempre positivamente para disfrutarlo. Ese tipo de festejos se recuerdan mucho y bueno, siempre lo pensé, no sé, era algo preparado, te salía en el momento, cómo se iban dando, porque encima tenías buenos cómplices, Papelito Fernández, Maxi Morales, el burrito en su momento en Vélez, cómo se iba armando todo. Sinceramente empezaron en los entrenamientos. Esto se inició en el 2009 en el Banfield campeón con Papelito Fernández. Bueno, nos tocó hacer una delantera muy picante. Lo que tocábamos terminaba en gol. Y con todo el grupo, porque desde el arquero hasta el último suplente y hasta el cuerpo técnico, salió todo, pero muy bien. Y teníamos un plantel muy humilde, no nos sobraba nada, pero sí sabíamos lo que queríamos y fue encaminado, nos fuimos encaminando con una defensa muy dura y con unos delanteros y un medio pero muy exquisito y una delantera que tocaba lo que tocaba, como te dije anteriormente, entraba. Y los festejos empezaron así, los entrenamientos con papelito, bueno, vamos a hacer esto, y se empezó a dar y entraban las pelotas, entraban, gol, y bueno. Y ahí empezamos un poco en cada entrenamiento a hacer locuras, que eran locuras fuertes, porque eran festejos chocándonos en el aire, pegando luchadores de sumo, a veces nos lastimábamos. Y bueno, nada, valió la pena, se dio eso.
Y después en Vélez con el burro, con el burrito, con Hernán Morales, bueno, con Augusto Fernández, bueno, con varios que se sumaban también, con Ricky Álvarez, que se sumaban también a algún festejo. Y ahí, con ese plantel, claro, era un Vélez extraordinario. Yo siempre digo, más allá del Banfield, el que yo más disfruté jugando al fútbol, fue el plantel de Vélez, de 2011. Era un plantel que Ricardo Gareca era nuestro líder, era nuestro entrenador, pero el plantel que nosotros teníamos era extraordinario. Un equipazo, sí. Era un equipazo donde, bueno, peleamos todo hasta donde pudimos y ese equipo jugaba solo. Nosotros sabíamos que ganábamos. Esa era la realidad. Cuando vos ya tenés un equipo que ya sabés que gana, con esa confianza, imagínate lo que pudimos hacer, ¿no? Nada, desde el arquero hasta el último y el que entraba sabía lo que tenía que hacer y teníamos mucha confianza. Y dentro de lo que era el calentamiento, hacia el partido, tanto Morales, el burro y Santiago Silva armaban los festejos. Entonces, uno de los tres sabía que convertíamos. Entonces, había festejos. Sabes que, bueno, pude hablar con el burrito Martínez y me dijo exactamente lo mismo. Era tal el nivel de confianza que se sabía que el festejo que se organizaba se iba a dar porque se sabía que alguno iba a convertir. Me lo dijo así también. No, era así, era simple. Cada uno pensaba, analizaba y bueno, generalmente nos tocaba o al burrito o a mí, al enano no tanto, pero bueno, también supo convertir, ¿no? Hizo 5 o 6 goles más o menos, ¿no? La verdad que estábamos muy, muy, muy bien. Santiago, y sabés que, bueno, daba la sensación de ese Vélez también a nivel local ni hablar, pero a nivel internacional, que bueno, aquella semifinal contra Peñarol, si pasaban, daba la sensación de que estaban para campeonar, porque realmente era un equipazo. Sí, lamentablemente sí. Me tocó a mí errar el penal. Sinceramente, el partido de ida en Uruguay, Peñarol es un equipo duro, con historia, pero ese equipo de Aguirre era un equipo muy, muy, muy duro en todo aspecto, ¿no? Muy sólido y muy duro. Arrancamos perdiendo, bueno, perdimos 1-0 en casa, en el Centenario. Arrancamos perdiendo nosotros en cancha nuestra. Empatamos, hago el 2-1, me toca hacer el 2-1 y el 3-1 me toca amarrarlo en el penal, una locura. Me resbalo, tuve tanta mala suerte que me resbalo con la pierna y bueno, Seba Sosa se tira para un costado y la pelota va arriba del arco del travesaño, sin tener la suerte de que pudiera entrar. Y bueno, un momento muy, pero muy negativo en lo que es mi carrera, que gracias a la gente de Vélez supe sobrellevar y a mi familia también. Y bueno, de esas cosas son las que pasan en el fútbol y uno tiene que asumir las responsabilidades y salir adelante. Después de lo que me sucedió, salí goleador, campeón con Vélez y después me fui a Italia. Así que es una muestra de resiliencia para los más jóvenes, es una muestra de que se puede salir más allá de algo muy, pero muy frustrante. Somos deportistas, somos profesionales. Y me gusta esto, más allá de que el momento fue muy, muy negativo, me gusta porque siempre me gustó hablar de lo negativo, de lo que le pasa a los jugadores. Porque lo positivo es fácil, lo positivo es muy fácil, se trabaja. Cuando uno gana es más difícil encontrarle lo negativo, ¿no? Pero cuando uno pierde es rotundo. Entonces, siempre me gustó esto es algo que siempre me gustó siempre cuando estuve jugando, me gustó hablarlo. Cuando ganábamos no hablaba, siempre hablaba cuando perdía porque yo tomaba el control de mí mismo y del plantel, el residenciar, el salir adelante, el trabajar, el doblegar esfuerzo, el poder entre todos, porque lo importante es el equipo, no es uno. Y en ese momento, bueno, pudimos con el entrenador, con el plantel, con el club, con la institución, ganar ese campeonato, que el anterior habíamos salido vicecampeones también, ¿no? Así que siempre me gusta hablar en las malas, que es lo importante. Bueno, y es un poco lo que me comentabas al principio que te gustaría trasladar, ¿no? Cuando tengas a cargo de un grupo, todas esas experiencias de lo negativo, porque, bueno, muchas veces dicen que en el fútbol se pierde más de lo que se gana, entonces hay que saber convivir con eso, ¿no? Y bueno, y ustedes conviven todo el tiempo con eso. Sí, bueno, se trata de eso, de liderar. Un líder, más allá de que puede liderar con el ejemplo, un líder se trata de eso, de estar en los momentos difíciles y poder encaminar a un grupo al éxito o a un objetivo. Simplemente eso.
Hay algunos que lo llevan de mejor manera y otros de otra manera. A mí me gusta eso. Me gusta porque lo sigo haciendo. Lo hice cuando me tocó estar en los planteles de Argentina, lo hice. Y siempre dando el ejemplo desde lo humano, desde lo emocional, que ahí es donde toca a lo profesional, ¿no? A mí me encanta, eso me fascina. Santiago, y bueno, hablando un poco de toda la resiliencia y todo esto que comentábamos, que pasaste distintas cuestiones en tu vida, esto, bueno, de la sanción también fue otro ejemplo, ¿no? Tuviste que remar contra todo eso, el tiempo sin jugar, el conseguir el lugar, bueno, Aldo Civi te da ese lugar, cuando haces el gol, bueno, ahí nos emocionamos todos, te lo confieso como hincha del fútbol, y bueno, fue un momento, me imagino que duro, pero también satisfactorio el poder volver, ¿no? Sí, fue un momento largo, un momento largo. Imagínate que 6 meses para un jugador, 6 meses para un jugador es mucho tiempo. Lo mío fueron casi 2 años. Pero al principio fue, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo estaba haciendo un tratamiento para tener nuevamente otro hijo. Y bueno, con el tiempo uno fue entendiendo diferentes situaciones que habían pasado, está bien, y por qué no me dejaban jugar. Fue un camino oscuro, muy, muy, muy largo, que no me gusta hoy en día ya con todo el tiempo que pasó. Lo importante es que salí adelante con mi familia, con el apoyo de la gente, a la gente que le gusta el fútbol, a la gente que hay muchísima, que me conoce, que me supo tener como hincha y que me supo tener en otros lugares. Fue infinita los mensajes de la gente, tanto por redes sociales o por eso, y en la calle, que a mí me ayudó un montón porque me dio muchas fuerzas. Imagínate que yo seguía entrenando, yo sabía que iba a volver, y yo me puse una meta que era volver. Y yo volví con todos los galardones, volví como si hubiese debutado, está bien, a mis 18 años a mis 17, perdón, como fue en el 98. Y el volver fue un regalo para mi familia, para la gente, para el fútbol, para todo lo que lleva, y también para la gente que me había suspendido también fue un regalo. Pero a mí me hizo mejor persona, más resiliente, mejor profesional. Nada, y le di una muestra a mucha gente. Fui un ejemplo, sigo siendo un ejemplo para mucha gente. En lo que me gusta, está bien, y bueno, a veces Dios le pone las batallas a sus guerreros más fuertes, ¿no? Entonces, pude salir adelante, hoy sigo acá, sigo con ganas de jugar. Entonces, por ahí, si no me hubiese pasado ya me hubiese retirado, no sé, yo seguí jugando, disfrutando de la vida, siguiendo mirando fútbol, disfrutando de lo que me apasiona, de lo que más hago, de lo que me gusta transmitir. Y sigo preparado para lo que pueda venir. Así que fueron situaciones muy, muy duras. Para darte un ejemplo, yo arranqué a entrenar, y esto es una anécdota muy, 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 hay mucha gente que no me va a dejar mentir, porque yo arranqué a entrenar y se me empezó a sumar gente que por ahí no era profesional. Una locura lo que me pasó. Entonces yo terminé entrenando, está bien, sin ser entrenador en aquel momento porque me estaba por recibir. Terminé entrenando casi a 35 jugadores amateur y profesionales. Nada, como si yo fuera entrenador. Y yo era un jugador, nada más que estaba suspendido. ¿Está bien? Se me empezó a sacar gente, jugadores que no tenían lugar para entrenar. Yo conseguí un predio de doble 5, que son de los hermanos Zuculini, que se brindaron hacia mí, que voy a estar agradecido toda la vida. Y empecé a entrenar, empezó a sumarse gente, a entrenar en lo físico, en lo táctico, en diferentes áreas, mucho más en la definición, que es lo que me gusta a mí, ¿no? En lo que es la ofensiva. Pero bueno, como había muchos arqueros, y terminé entrenando a un montón de chicos que llegaron a ser hasta 35 chicos, profesionales y no profesionales. Y fue una experiencia única que eso a mí me ayudó un montón, y yo los ayudé un montón a ellos porque ellos estaban entrenando con Santiago Silva, que los podía ayudar en todo aspecto, no solamente en lo futbolístico, sino asesorarlos en lo que les podía pasar y hacerlos crecer. Bueno, me imagino, un aprendizaje en lo personal y para la gente misma que se te acercó. En el momento que sale la opción de Aldo Civi, ¿cómo fue esa charla con Palermo? Palermo también tiene una historia de resiliencia, vivió momentos muy duros y me imagino que hasta te habrá entendido en cierto punto, aunque sean
situaciones distintas, pero tu momento de tener que volver, de querer comerte la cancha, por así decirlo. Mira, con Martín tengo una relación muy amena. No somos amigos profundos, pero sí nos conocemos, fuimos a cenar en familia. Es una persona, para el que no lo conoce, es una persona con mayúscula, es una persona extraordinaria, un gran ser humano. Y a mí me tocó, él me pide para ir a Arsenal en su momento, año 2016, 17, no me acuerdo, 18. Y me tocó estar poco tiempo con él en Arsenal, pero él me pide también, porque ya me conocía. Y bueno, después la relación se hizo un poco más profunda. Cuando me pide para Aldo Civi, hablo con él, me llama por teléfono, estuvimos hablando, y le digo, mira, Martín, tengo más ganas que cuando tenía 20 años. Pero no te quedes con eso, Martín, le digo, quiero que me veas cómo estoy. Porque yo por teléfono te puedo decir que estoy muy bien, pero yo quiero que vos me veas. Porque claro, para un entrenador, el face to face, el tenerte enfrente, es importantísimo, ¿está bien? Y me va a pasar a mí cuando lo sea, porque uno mirándose a los ojos y entendiendo lo que quiere el jugador o las pretensiones que quiere el jugador, no solamente viéndolo físicamente, sino lo que él pretende y lo que quiere. Hablo futbolísticamente, no me meto en el bolsillo porque eso lo tendré que hablar con el club, pero es pero muy importante. Entonces yo me ofrecí, le digo, mira Martín, yo, discúlpame, pero me acerco a vos a donde sea y quiero que me veas. Bueno, él me invitó a su casa, fui a su casa. Si bien ya nos conocíamos, ¿no? Me abrió las puertas de su casa y bueno, le comenté como para lo que yo, para lo que estaba y lo que yo le podía dar. Y la verdad que para mí fue un placer, nada, estamos hablando de Martín, es un ídolo. Me tocó enfrentarlo un montón de veces, me tocó verlo desde Uruguay mucho tiempo y después enfrentarlo con Newell's, con Vélez, verlo en la Bombonera, verlo en partidos 4-4 con Vélez, perder en 2 o 3 veces en la Bombonera con él, ver a esos planteles de ídolos que tenía Boca, y para mí, después tenerlo como entrenador y hoy tenerlo como un amigo, es extraordinario. Y en lo futbolístico, Santi, había charlas por el puesto, bueno, Martín un referente, bueno, también te dirigió experimentado a vos, ya hay un jugador hecho, podríamos decir, pero había charlas en el puesto, en la función, en qué se podía hacer. Sí, claro que sí, siempre hay algo, siempre hay algo. Obviamente que yo ya era un tipo también experimentado, como dijiste, pero sí también un poco más ayudando a los más jóvenes, ¿no? Él un poco más a los más jóvenes, conmigo también, yo ayudándolo a él, siendo un pequeño filtro positivo, ¿está bien? Porque a veces el entrenador no llega a donde están los jugadores, entonces uno con la experiencia y uno con el liderazgo que tiene, que siempre es positivo, y que hoy es lo que falta en los planteles, yo considero muy humildemente, porque bueno, no hay jugadores tan experimentados, no hay jugadores grandes, porque ya el fútbol es otra dinámica, el fútbol requiere otro presupuesto, ¿viste? Hoy hay que sacar jugadores, hay que subir, y ciertos, hoy todo el mundo se quiere salvar con un jugador, como el caso de River, que bueno, que es imposible decirle que no a una oferta de esa, ¿no? O imagínate para un equipo un equipo más chico, una oferta no sé, de menor talla, es imposible decir que no por un montón de cosas de cuestiones económicas que los clubes tienen que sobrellevar, que se le hace muy, pero muy difícil. Y que, bueno, ahí un poco de Mastantuono, con James vivieron algo parecido, digamos, tenía creo que hasta la misma edad, 17, 18 años, empieza a mostrar el potencial que tenía, bueno, después se va a Portugal y hace su carrera. ¿Cómo es? Me imagino también en la cabeza de ellos aparece un Porto, un Real Madrid con Mastantuono, lo que debe ser también esa cabeza, el lugar de compañero, cómo es también para aconsejarlo, para guiarlo. Bueno, en esa época él tenía 17 años. Uno ya veía sus condiciones en los entrenamientos, ¿no? Julio Falcioni lo exigía al máximo y él era muy profesional, ¿eh? Era un chico, pero mejor dicho, que ya cuidaba su físico, en su alimentación también. Pedía muchos consejos a los más grandes, que en ese momento los más grandes por ahí en Banfield era Herbiti, era yo, era Luchetti, hablaban mucho con nosotros y nosotros, nada, teníamos la empatía de poderlo ayudar porque se veía que él podía ser un crack, ¿no?
te dabas cuenta con sus movimientos, con su pegada, ya te dabas cuenta que el tipo tenía algo más. Y después lo fue puliendo y lo fue trabajando y bueno, y él es un crack, él es un crack. Entonces, sabemos todo por dónde jugó y sabemos todo lo que él pudo hacer y lo que sigue haciendo en el fútbol y uno orgulloso de haber disfrutado y seguir disfrutando de él y viéndolo jugar en la selección, viéndolo jugar en México. Nada, para mí es un orgullo y tener contacto con él, poder hablar con él, nada. Son caricias que a uno le da el fútbol, ¿no? El poder haber ayudado en ese momento. Esos jugadores distintos, como le llaman, se ve en el día a día, ¿no? Eso, me imagino te habrá pasado con Riquelme, capaz, esos jugadores que tienen ese algo más, como decís, esos ojos en la nuca, ¿viste? Donde te ponen un pase que nadie ve. Bueno, en el día a día eso se ve. Sí, en el día a día uno lo disfruta mucho más, ¿no? Con Román también lo mismo, en el día a día poderlo tener y poder entrenar con él, el verlo, sus movimientos, cómo se maneja, cómo manejaba los tiempos. Soy un afortunado de poderlo ver, de disfrutarlo en el día a día, de poderlo tener también en los partidos, ¿no? Porque era espléndido cómo manejaba el balón, cómo recibía de espalda, cómo él ya estaba adelantado de lo que iba a pasar. Otro jugador también lo mismo que era Walter también. Walter en Banfield Sí. era un tipo muy exquisito, cómo manejaba ese tiempo, cómo paraba la pelota, cómo ese primer toque, cuando había que hacer ese doble toque. La verdad que son jugadores exquisitos, son jugadores que uno los disfruta, está bien, y solamente ellos pueden hacerlo. Y a veces me imagino para los delanteros marcarle el pase, simplemente ellos ya ponían la pelota donde querían. Sí, claro, uno tiene que estar expectante, uno por ahí, el diálogo del día a día, de cada entrenamiento, que hoy veo que eso cuesta un montón, que cuesta un montón, asociarte, a ver, el tener asociaciones dentro de la cancha, o no tampoco dentro de la cancha, sino fuera, en el día a día, en la concentración, dónde te gusta, qué te parece, yo a mí me gusta esto. Eso hoy no se ve, hoy eso se ha perdido, y quieras o no, está bueno poderlo hablar en el día a día cuando uno está entrenando, que para eso es, ¿no? Uno entrena, uno tiene que entrenar como va a jugar, está bien, uno no puede pretender, si entreno más o menos, jugar más o menos. Jugar bien, perdón, es imposible. Jugás como entrenás como jugás. Si entrenás a 1000, vas a jugar a 1000, o vas a intentarlo ser a 1000, ¿está bien? Entonces, eso es hoy en donde se tiene que trabajar mucho más en las emociones de los chicos, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, Santi, a Cavani y a Merentiel como compatriota en Boca? Bueno, Merentiel ayer convirtió, bueno, viene haciendo goles, viene afilado, como se dice. Mirá, Merentiel, yo lo veo muy bien, lo veo con muchos rasgos muy parecidos a los míos, porque es muy intenso, no para, se lleva todo por delante, entiende los momentos, se hace cargo. Y ayer fue una muestra, segundo contragolpe de Boca, sin haber tenido tenencia de balón. Nada, bicho, vivo, pum, primer palo, toquecito, gol. Y lo veo muy bien, y tanto a Cavani también, más allá de que lo puedan criticar un poco más por el talle, por la talla que él tiene, de crack, yo lo veo muy bien. Ayer Boca dio una demostración de lo que es Boca, de lo que la gente quiere ver de Boca, ¿no? Y déjame dar un toque a las diferencias de lo que es el fútbol, más allá de la envergadura que tiene Boca, de lo que es el fútbol sudamericano y de lo que es el fútbol europeo. Ayer se vio una clara diferencia de lo que es el fútbol europeo y lo que es el fútbol sudamericano. El fútbol sudamericano es intensidad. Cuando hablo de fútbol sudamericano, hablo de Argentina, Uruguay, Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, Uruguay, o Uruguay, el orden en que quieras. Un fútbol intenso, ¿está bien? Un fútbol con mucho roce, un fútbol que la pelea toda, cuando hablo de pelearla es dentro y fuera de la cancha, de ser pesado como moscas, y eso es el fútbol sudamericano, de esos tres países que hablo. Y el fútbol europeo no tiene eso, falta eso, tiene por ahí un poco más de calidad, un poco más de talla, porque al tener billetera podés tener más calidad, más prestigio. Entonces, ayer se empardó un poco eso, está bien, y vi un Boca que no dejó respirar a un Benfica, está bien, en ciertos momentos, pero claro, cuando hablamos de este club europeo, vemos la categoría de Di María al patear el Sí. penal y vemos la categoría del córner de Otamendi
Totalmente. ¿Qué fue la casualidad? Fueron dos argentinos también, y no es casualidad, sino que también es eso, ese amor propio, ese más, que hoy hace una diferencia. Por eso vemos a una selección argentina en el mejor momento de la historia, claramente, porque tiene jugadores que siguen ganando y quieren seguir ganando, y ganan y quieren seguir ganando y quieren ser mejores, y durante las victorias, tanto para Scaloni, se hace más difícil poder encontrar defectos, ¿está bien? Y encontrar jugadores que quieran, porque ahí tiene que haber un cambio de generación, ¿no? Entonces, Claro. me fui un poquito por las ramas. Y después, por lo de Cavani, la verdad que, como te dije yo, es un crack, es un crack, es un crack. Bueno. Tiene todo, sí, lo sigue teniendo todo. Y da para la talla y lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando. Y es una lástima que ya no pudo estar, pero ya en este próximo partido va a estar y le va a ir muy bien. Yo incluso me imagino el hecho de su figura ya en cancha al rival ya lo incomoda por el hecho de lo que es, de que tenés que estar atento, porque tiene un segundito más quizás en la cabeza. Hasta en ese sentido impone. Bueno, ahora que se enfrentan con los europeos, él tiene una experiencia de jugar Champions, de jugar en los mejores equipos del mundo. Bueno, todo eso influye también, más allá de su calidad técnica, que también le sobra, ¿no? Sí, yo lo que veo es que, a ver, y me pasó mucho en Boca. A mí me costó mucho al principio que la pelota entrara. Porque uno lo que quiere es que salga lo mejor, y por eso a veces mi primera etapa en Boca, ahí me tocó asistir mucho más que convertir. Pero era lo que se me dio en ese momento porque se daba así. La pelota no quería entrar. Claro. Y lo importante es no dar ninguna por perdida. Es la realidad y es lo que hace. ¿Está bien? Es lo que hace y nadie va a desconocer la magnitud. No me equivoco, ese es el cuarto o quinto goleador de la historia. Sí, sí. Activo, ¿no? Perdón, activo. Entonces, nada, es indiscutible. Capitán, goleador y nada. Y está a la talla de Boca y para mucho más. Y él asumió Santi, vos tenés... él asumió la responsabilidad de estar en Boca y él lo está disfrutando. Él lo está disfrutando. No te iba a decir, hablando de récords, vos sos el uruguayo con más goles en el fútbol argentino, ¿no? Sí, Superándolo a Enzos. sí, 162 goles, sí. Sí, sí. Para mí eso es Sí, una locura. Una locura. Para mí es una locura. aparte que pasaron muchos uruguayos, digamos, Francescoli, lo superaste a él Sí. nada más y nada menos. Sí, sí, es algo más que la verdad que, como te digo, yo soy mitad uruguayo, mitad argentino. Yo, la verdad, mi corazón es al fútbol argentino, es algo que me apasiona, que amo. Lo extraño un montón, por eso ya voy a estar enseguida metido. Y me tocó, tuve la suerte de jugar en diferentes instituciones y que me haya ido muy bien. Vos imaginate que me tocó salir campeón en Banfield y después en Lanús. Y voy a la cancha de Lanús y me reciben de la mejor manera. Voy a la cancha de Banfield y también lo mismo, en diferentes lados. Amo el fútbol y el fútbol me ha dado, el haberme podido ganar un nombre en el fútbol argentino es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Hablando ahí de Banfield, Lanús, jugaste varios clásicos en Argentina, ¿no? Boca River, Banfield Lanús, Newell's Rosario, Estudiantes Gimnasia. ¿Cuál es el más picante o en lo personal el que más te llamó la atención? No, el de Rosario es la ciudad, pues, la ciudad no huele una mosca. La ciudad no huele una mosca porque es una ciudad muy intensa, muy apasionada del fútbol, tanto sea de Newell's como de Rosario Central, muy apasionada. Y como lo viven, con la experiencia que me ha tocado vivir a mí, en lo personal, es todo más en la ciudad, ¿no? Después el River Boca es único. Claro. ¿Está bien? Después el de La Plata, único también. Son diferentes, son totalmente diferentes. Pero me tocó vivir los tres, me tocó vivir los cuatro. Me faltó el de Independiente Racing, me tocó jugar unos dos clásicos. Pero todos tienen su tono diferente. Todos tienen su tono diferente. Como magnitud, Boca Arriba. Boca Después River, claro. en ciudad, Newell's Rosario. Después en el sur, bueno, también quién es el dueño del sur. La eterna discusión, ¿no? Y te ¿Quién tocó es estar de los dos lados. Me tocó estar de los dos lados y ganar de los dos lados, que ningún jugador lo pudo hacer. Claro. Bueno, Santi, para no robarte mucho más tiempo, bueno, agradeciéndote desde ya todo este espacio, fue una hermosa charla futbolera, como le llamamos. Siempre, bueno, cerramos con un ping-pong futbolero, como haciendo un resumen de todo un poco, preguntas y respuestas.
Bueno, te pregunto, un compañero que te sorprendió en cancha por lo que hacía, desde lo futbolístico, que te sorprendía. Un jugador que me sorprendió. Sí. Bien. Compañero o rival, ¿no? Tuviste varios, te enfrentaste a... Bueno, no, a ver, rival, puede ser rival. Y Román. Román, ¿no? Sí, Román. Sí, sí. ¿Y un socio? En todo aspecto, me sorprendió en todo aspecto. Llévalo por donde quieras. Ah, bueno. Dale. Encima lo tuviste en un vestuario también, más allá Claro, de sí, la sí, cancha. sí. ¿Y un socio con Un quien te socio. entendías? Sí, Y ahí me matás, porque socio tuviste varios. tuve varios. Tuve a Papelito Fernández, que se fue Sí. como primero, fue él porque ahí arrancamos. Después tuve al Burrito. Después tuve al Laucha Costa en Lanús. Pero bueno, primero Papelito porque fue el que inició iniciamos ahí todo desde 2009 que arrancamos con todo. Un gol en tu carrera, el más lindo o el más importante, o los dos, o uno y uno, capaz que me decís este fue el más importante, pero hice este golazo. Tuviste, bueno, tenés un montón. Y fueron, a ver, el gol más importante fue el gol que con Vélez a Huracán para salir campeón Huracán, en 2011. Ese porque fue para salir campeón. Con ese gol claro. salimos campeones. Y después, bueno, el de Fluminense también fue muy importante, pero nosotros no pudimos consagrarlo. Y uno lindo, que vos digas, hice un golazo. Me acuerdo de uno en Newell's, puede ser, Sí. de Bueno, media pero distancia. sí, tuve la suerte, gracias a Dios, de hacer goles lindos. Ojo. Lindo, sí, sí. ¿Te puedo poner 4 o 5? Sí, sí, ¿Lo vas a por pasar? ¿Lo vas favor. a pasar? Sí, los buscamos los videos y los ponemos. Del de Newell's contra Arsenal, desde la mitad de la cancha. Después uno con Vélez contra Gimnasia Lima La Plata. Pase de Zapata, me la pincha. Perdón, me da un pase largo, la recepciono y se la pincho a Monetti. Otro gol de Vélez en cancha de Quilmes. Otra pinchada más. Y final de Copa Argentina contra Racing. Le pega a Ustari, rechaza el mal y se la pincho. No me recuerdo el nombre del arquero de. Al Chino Saja, sí, 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 me acuerdo de ese gol. Golazo. Bueno, eso. Y hay alguno más, pero no más. No, sí, tenés varios, te puse en un aprieto, pero sí tenés. Así que esos estuvieron lindos. Esos fueron lindos. Sí. Pero nada, todos fueron parte, y sinceramente nuevamente lo repito, ¿no? A mí me gusta agradecer mucho porque soy un agradecido a la vida, al fútbol, que me ha dado la oportunidad de haber vivido todo esto. Santi, un referente futbolístico que tenías de chico, en quien te fijabas. El Bati lo tenía en un póster en mi casa cuando tenía 16, 17 años. No, perdón, no, que 12, 13 años. Y bueno, y jugaste en la Fiore, ahí lo aman el Bati. Sí, lo aman. Cuando tenía entre 10 y 12 años, 10 y 15 años, ponele, tenía los póster de los dos equipos, tanto de Boca y de River y Boca, pegado, y el de Bati. Y bueno, pude cumplir el sueño de jugar en Boca. En Boca. El momento de plenitud futbolística en tu carrera que vos decías, en este estoy en mi nivel top. Vélez, 2011. Vélez 2011. La cancha más picante que recuerdes, porque puteaban, porque era chiquita, viste, a veces tener los hinchas ahí cerca. La cancha más picante. Bueno, qué buena pregunta esa. Y la que te hace sentir es la cancha de Central, Arroyito. A mí porque, Ese bueno, picante, ¿no? claro, esa es picante. Pero no es que están cerca, sino la gente lo que a mí me tocó estar muchas veces ir con Newells y bueno, no me querían mucho, así que esa, y además como lo viven, ¿no? Pero es son muy buenos hinchas, ¿no? La verdad que porque acompañan, pero esa es una cancha picante. Y acá en Tucumán jugaste en las dos, ¿no? En la Ciudadela y en la de Sí, Atlético. también, bueno, ahí tenés otra, ¿ves? Tenés razón, juegan las dos. Son picantes también, ¿eh? Ahí sí. Vuelan putean mucho acá en Tucumán, ¿no? Esa es verdad, tenés Tremendo, razón. Vas a patear algo cerca y olvidate, te bañan. Sí. Un entrenador que te marcó o entrenadores que te marcaron. Y tuve varios. Falcioni, Gareca. Bueno, tuve varios. Tuve a Sinisa Mihailovic, a Martín, tuve varios. Me había olvidado un montón. Tuve a Dabove. Bueno, tuve un montón. Todos te dejaron algo. Todos te dejan algo positivo, algo que por ahí no te gusta tanto, pero siempre quedan cosas importantes.
¿Un deporte aparte del fútbol que te guste? Deporte, me voy bien con todos los deportes, sinceramente. Me pongo a jugar al básquet, me defiendo en todo, me defiendo en todo. Pero a ver, algo que me hubiese gustado hacer si no hubiese jugado al fútbol, por ahí tenista. Ah. Iba de joven a jugar al tenis, pero nada. O si no, algo de atletismo me hubiese gustado hacer. ¿Una camiseta que hayas intercambiado que sea especial? Y tengo muchas camisetas, tengo una colección de muchas camisetas. No voy a poner ninguna especial, porque tengo muchísimas, tengo casi. Pero especial no, fueron todas partes, tanto la más humilde como la más alta, la del mejor jugador. Tenés tu museo armado, ¿no? Vi ahí en un bar también. Sí, tengo tengo un museo de camisetas, de botines retro. Me gustan los botines. Una colección que empecé a hacer hace mucho tiempo. Y bueno, la tengo. Está bueno. ¿Una cuenta pendiente que tengas en el fútbol? Me faltó salir campeón de la Libertadores, me faltó no jugar en una selección. Esas son las cosas pendientes. Después, nada más. ¿Un equipo que estuviste cerca de jugar y que no se dio? En River, ¿En River? ¿Sí? Después de irme de Boca, sí. Hubo una oportunidad y decidí no ir. Era directo de Boca a River, digamos, no había nada en el medio. No había nada, era directo de Boca a River. Iban a matar, ¿no? Pero sí. ¿Y que por eso se inclinó a la decisión de cuidar un poco? No, sinceramente no. Me había identificado mucho en aquel momento con Boca, por respeto, y nada, no se dio así, y lo decidí en ese momento. Siempre fui muy respetuoso con Boca, también con River. Tengo muchos conocidos de River también. Me parece una institución ejemplar, pero en ese momento decidí que no. Y la última, Santi, un futbolista con quien te identifiques hoy en día, que le veas rasgos característicos, movimientos desde lo futbolístico. En Argentina, Merentiel, por mis formas. Después, internacionalmente, a ver, yo soy muy pesado, ¿viste? A ver, Haaland, Lewandowski. sí, a ver, bueno, ahí te me fuiste muy lejos, muy crack, ¿no? No, bueno, una mistura de los dos, ¿no? Porque los dos son goleadores, el otro es un animal, el otro también, viste, es más grande, pero también sí, un Lewandowski, una cosa así, tiene clase también. Por ahí a mí no me tocaba tener tanta clase, tanta técnica, pero te mataba. Entonces como que tiene una mistura de los dos, ¿no? Haaland te pasa por arriba. Es un tren, ¿no? Es una topadora. Bueno, Santi, te agradezco muchísimo por todo este tiempo, por todo este espacio hablando de fútbol en esencia, que es siempre el objetivo. ¿Algún mensaje que le puedas dar a la gente que nos vea y nos escuche? Bueno, nada, simplemente agradecerles. Nada, en poco tiempo estaré arrancando como entrenador. Ojalá me pueda identificar y que la gente también se identifique. Y seguir ligado a algo maravilloso que es el fútbol, que es lo que hoy despierta a mucha gente y que es ejemplo para muchos chicos. Y siempre desde ese lado, desde el ejemplo, desde el transmitir, el contagiar, que no es solamente una pelotita, sino que hay personas que hay que saberlas llevar, que hay que acompañarlas, a los más jóvenes, a los padres también, que es un deporte maravilloso, pero bueno, que hoy por ejemplo se viven momentos muy de que todo se quiere ya de inmediato y no es así. Hay que tener un proceso, hay que poder acompañar a los más jóvenes, no tan los más jóvenes también, y que hoy las emociones de los jóvenes es pero muy importante para que su carrera pueda ser lo más alta posible. Simplemente eso. Bueno, Santi, muchísimas gracias y bueno, un abrazo muy grande desde Tucumán. Un placer, mucha actitud, como siempre, para adelante, el tanque.